Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los espectadores de Localia que se incorporan a esta entrevista dual que hacemos todos los martes, y hoy queremos saludar, y es un privilegio poder hacerlo, a una periodista que ha escrito esto, que es una auténtica maravilla, Final de partida, Ana Romero, que nos va a presentar este libro y que sin lugar a dudas pues nos tiene muchas cosas que contar. La esfera de los libros, que va a estar en Librouro hoy a las 8 de la tarde y que está aquí con nosotros y se lo agradecemos. Ana Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jacobo. Gracias por acercarnos a este libro y gracias por acercarnos seguramente a un momento histórico de la monarquía y de España, ahora que se habla tanto de las transiciones, no sé si las segundas, las terceras y estas cosas. La verdad es que leer este libro impresiona, Ana, de primeras, no sé si te lo han dicho. Muchas gracias. El adjetivo que más utilizan es el de trepidante. Sí. Como es una crónica periodística, Sí. Me dicen que sienten la intensidad del momento, la cantidad de cosas que estaban ocurriendo en esos 4 años y cómo uno se mete y se da cuenta de lo difícil que fue y de cómo no tuvo más remedio Juan Carlos I que abandonar el trono. Como buena periodista empiezas fuerte, ¿no? Citando a Joseph Pulitzer, que la gente lo sepa. Y yo creo que es un poco esa primera frase que se lee cuando uno lee el libro y que le sigue acompañando durante todo el viaje que nos propones a través de este final de la partida. Que la gente lo sepa, porque es que hay muchísimas cosas que son muy sorprendentes, Ana. Ese lema, ese de Joseph Pulitzer, Sí. como has dicho, y siempre se me quedó grabado porque está inscrito en piedra en la Escuela de Periodismo de Columbia, en Nueva York. Sí. Y bueno, yo estudié allí un año, hice el máster allí de periodismo, y siempre se me ha quedado grabado that the people shall know. O sea, como función nuestra del periodista, que es algo muy simple, simplemente Sí. que la gente sepa lo que está pasando. Y lo uso en el prólogo porque durante 38 años y medio los españoles no tuvimos acceso a la información, a las cosas que ocurrían en la zarzuela. Y pienso que ese final de partida estuvo condicionado por ese silencio de los medios en torno a la figura de Juan Carlos I. Que siempre nos llamaba la atención, ¿no? Cuando nos llegaban esas noticias, por ejemplo, de la Casa Real Británica y conocíamos todos los entresijos, conocíamos lo que pasaba y decíamos, madre mía, esta monarquía, yo que tengo familia en Inglaterra, ¿no? Y que desde aquellos spitting image que ya empezaban incluso a sacarle los colores a la monarquía, parece como que había mucho proteccionismo o teníamos demasiado respeto, Ana, no sé cómo lo analizas. Claro, no, yo creo que había demasiado proteccionismo y decíamos, no sale nada en España porque nuestra familia real es idílica, nuestra familia real no tiene nada que esconder y no hay nada que contar. No era verdad. Lo que ocurre es que los algodones que la prensa habíamos puesto en torno a la familia eran tan grandes que no nos permitía ver lo que estaba ocurriendo. Claro. Ese proteccionismo que tú llamas cayó repentinamente cuando la caída de Botswana, Sí. nunca mejor dicho, y ahora se mantiene como son unos algodones un poco más transparentes, pero seguimos teniendo unos algodoncitos en torno a la institución. Por ejemplo, analizas cómo, y después empezaremos a contar cosas de la historia, no vamos a desvelar nada del libro, ¿no? Pero empiezas a contar cómo después de Botswana en la Casa Real se dan cuenta, por ejemplo, de la importancia de las redes sociales, de esos CIS, de esas encuestas que empiezan a caer estrepitosamente, y es un poco a lo mejor la lección que están intentando aprender o llevar a cabo. Eso que dicen los políticos, ¿no? Ahora que tuvimos, Ana, unas elecciones, tomamos nota del mensaje de la calle. Correcto. Cuando empiezas a explicar eso de los hombres de gris y tal. Se ve que lo has leído divinamente, Jacobo, muchas gracias. Efectivamente, el papel de los nuevos medios fue determinante. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier persona armada con un móvil se convierte en periodista. Eso por un lado. Sí. Y por otro, porque las redes sociales perforaron esa armadura de los medios tradicionales en torno al rey. Lo que ya no replicaban los medios convencionales era Vox Populi en las redes sociales. Y los medios convencionales tenían que correr para ponerse al día. Por ejemplo, cuando el rey cae en Botswana y vuelve a Madrid al filo de la medianoche, el viernes 13 de abril de 2012,
empezó como una especie de incendio. La gente expresó su indignación a través de los medios de una manera tan rápida que en Zarzuela se vieron desbordados y comprendieron que no había forma de tapar, que ya no había manera de intentar Claro. disimular la falta de sensibilidad que había tenido el rey Juan Carlos, y eso les obligó a hacer un esfuerzo y a contar lo que estaba ocurriendo y en última instancia a sacarlo en esa especie de mea culpa, ¿recuerdas? En esa especie Sí. de casapuerta en el hospital, que bueno, sigue siendo bastante criticado, para pedir disculpas por haber ido a esa cacería. Pero sin duda los medios nuevos, las redes sociales, fueron determinantes a la hora de forzar a la zarzuela a empezar a contar lo que pasaba. Te recuerdo que esa semana, cuando el rey ya estaba cazando en Botswana, en un briefing informativo a los periodistas en el Palacio de la Zarzuela, se nos dijo que el rey estaba en el despacho, trabajando por España, y que en muy poco tiempo iría a visitar a su nieto mayor, a Felipe Juan Froilán, que se había disparado en el pie derecho, ¿recuerdas? Sí, es verdad, sí. Y eso no era cierto. Claro. El rey estaba cazando en Botswana. Eso ya no es posible repetir. ¿Por qué? Porque ya no se pueden arriesgar a que un ciudadano se cruce con el rey, Claro. incluso en el desierto del Kalahari, le tome una foto y deje en evidencia a esa política. Que incluso cuentas la falta de comunicación o de fluidez con el propio gobierno cuando lo traían a España, ¿no? Que eso ya llama poderosamente la atención, porque estamos hablando del jefe del Estado. Bueno, llama mucho la atención, pero eso era una práctica habitual. Eso se puso de manifiesto. De hecho, yo recuerdo que en el diario El Mundo, que es donde trabajaba entonces, lo pusimos en primera página y fue una bomba, porque nadie había caído en la cuenta de que eso no es de recibo. O sea, el jefe del Estado tiene que informar siempre al presidente del gobierno dónde se encuentra y con quién está, por si ocurre algo, porque si el jefe del Estado muere, que podía haber ocurrido en Botswana, toquemos madera, gracias a Dios no ocurrió. Eso es algo fundamental para el Estado español. Y de esa manera, recordáis que se le formuló la pregunta a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, y él con su costumbre habitual, como que salió un poco corriendo, ¿no? y se metió en el coche, no quiso contestar, porque efectivamente él lo supo cuando ya el rey viajaba de vuelta a España para operarse de la cadera derecha. Y eso no puede volver a ocurrir. A la hora de plasmarlo en este libro, Final de partida, ¿qué implicó que Ana Romero se convirtiese en una habitual, que es como se define, ¿no?, a los que siguen la información de la Casa Real y que siguen tan de cerca pues momentos importantes como puedan ser viajes para cerrar acuerdos con otros países o también cualquier tipo de cita importante? Lo que ahí ocurrió es que yo, que he sido siempre periodista política, sobre todo dedicada a la información internacional, en el mundo me pidieron que siguiera la Casa Real como cualquier otra institución. Yo me aproximé a la Casa Real, pues como el Congreso de los Diputados o la Moncloa, el Senado, y me encontré un lugar en el que yo pensé que iba a encontrar bodas, bautizos, comuniones, sobre todo, una información muy rosa, y sin embargo me encontré un lugar en plena agitación, me encontré un lugar lleno de turbulencias, de problemas y de una intensidad absoluta. Ese fin de semana, de cuando él cae en Botswana, es la primera vez que pienso, digo, esto es como una película, esto tiene que ser un libro en el futuro, porque no puede ser verdad lo que está pasando. Eso se incrementó en los 2 últimos años, del 12 al 14, en el que vivimos, como digo, peligrosamente, o sea, vivimos pegados al teléfono móvil a la espera de que hubiese una filtración judicial, un correo electrónico determinado, un viaje de la reina Sofía. Siempre estaba ocurriendo algo que no sabíamos cómo iba a terminar y en qué iba a influir en el final, en el final de partida. Sirve el libro también para, sobre todo, tener muchos elementos de juicio de Juan Carlos I, de su vida, de la reina doña Sofía y también de otros personajes que han servido para, no sé si desestabilizar a la monarquía, como el caso de Iñaki Urdangarín, ¿no?, que ha judicializado la monarquía, la información, ha abierto una vía que todavía sigue recientemente con esa decisión de Felipe VI. ¿Qué punto le das a Iñaki Urdangarín precisamente en lo que pueda ser ese
desencadenar todo en la abdicación del rey Juan Carlos I. Bueno, el matrimonio Urdangarín-Borbón, Iñaki Urdangarín y la infanta doña Cristina han jugado un papel letal, importantísimo, y siguen jugando un papel muy negativo en la evolución de la corona en España. Es en noviembre de 2011, cuando el juez Castro ordena el registro judicial del Instituto NOS en Barcelona, es cuando el caso sale a la palestra. Es cuando los españoles, de repente, entienden que el yerno del rey, su único yerno, está siendo sometido a un registro judicial y se quedan francamente sorprendidos. A partir de ahí empieza ya el damage control, el intento de controlar el daño que está infligiendo el matrimonio, la corona, pero ya la zarzuela va después de. Ocurre algo y reaccionan, pero ya están a la defensiva. Lo apartan cuando ya se conoce. Lo sacan de la página web cuando sale ese correo lamentable del duque empalmado. Van siempre reaccionando, como bien has dicho, el último acontecimiento, la revocación del título de la duquesa de Palma y el embarazoso, la embarazosa filtración de esa carta, esa falta de comunicación pública que hubo en la zarzuela al día de hoy, y volveremos a ver el daño que se está haciendo a la corona por parte del matrimonio Urdangarín-Borbón cuando empiece el juicio, que el juicio empezará a finales de este año, principios del próximo. Es un caso que no ha acabado todavía, Jacobo, que está abierto y que no sabemos cómo va a acabar, porque como hablábamos fuera de micrófono, la institución monárquica tiene una base familiar endiablada. Es una institución política que tiene como base la familia. Doña Cristina es la hermana del rey Felipe VI. Iñaki Urdangarín es su único cuñado. Y eso va a continuar. Yo diría que de 1 a 10, el caso Urdangarín fue, digamos, un 6. Claro. Fue un auténtico cañonazo en la línea de flotación de la monarquía. Y el caso Corina, que podemos decirle a los televidentes de Localia y a los oyentes de Radio Vigo, de la cadena SER, Ana Romero entrevistó en aquella entrevista espectacular en El Mundo a Corina, que era seguramente una de las personas más buscadas en este país. Comentas en el libro que desde el primer día Juan Carlos quedó absolutamente prendado de aquella mujer poderosa y con una capacidad de atracción, de seducción, de poder muy importante. ¿Cómo es Corina? Que has podido estar con ella y relatas muy bien en un capítulo además cómo fue y cómo se fraguó ese encuentro. Corina zu Sayn-Wittgenstein. Sí, es que ese nombre tan difícil en alemán de su segundo marido, un príncipe alemán. Zu Sayn-Wittgenstein. Bueno, Corina, hemos dicho que le hemos dado un 6 al caso Urdangarín, lo que llamamos el caso Corina, pues tendría un 3. Tendría un 3. Ella contribuyó de una manera muy clara a acelerar el proceso y a envenenar el proceso. ¿Por qué? Bueno, ella fue la última pareja estable y semioficial del rey Juan Carlos I. Eso es un papel muy importante. Pero el problema grande es que no fue solo su pareja sentimental. El problema de Corina comienza cuando desarrolla su papel profesional en España. O sea, Corina ejerció como consultora global internacional a la sombra del jefe del Estado. Claro. Y ahí ese fue el problema. Ella se incrustó, se empotró, utilizando el término militar, se empotró en la jefatura del Estado. Llegó a pasar temporadas en el Monte del Pardo, que es patrimonio nacional, no es propiedad de Juan Carlos I, es propiedad del Estado español. Ella llegó a pasar temporadas allí en calidad de, no se sabe muy bien qué, y se enriqueció, hizo negocios, lógicamente a la sombra de la figura de Juan Carlos I, y eso es una manera de proceder muy poco ejemplar por parte de la jefatura. Y eso fue el problema, ese fue el rechazo de los españoles y el hundimiento en las encuestas de Juan Carlos I vino producido no por la relación sentimental. Es conocido que el rey Juan Carlos Pero eso venía de más atrás, ¿no? Exacto. Desde Botswana hacia atrás para que... Sí, para que los telespectadores se sitúen, la relación comienza en el año 2004 y termina en el año 2014. Es una relación de 10 años, pero salta a la palestra en el año 2012 con la caída en Botswana. Ese es el problema, el que se ve la intersección de la vida pública y de la vida privada
en el corazón de la jefatura del Estado, y eso es lo que provoca rechazo hasta tal punto que el rey se hunde en las encuestas y nunca más, al día de hoy, todavía no se ha recuperado de esa caída, digamos, claro, doble. Cuentas aspectos que para la gente que estabais muy cerca, que erais habituales, claro, lo vivíais muy de cerca. Para los que somos espectadores o lectores, en este caso del libro, Ana, nos llamaba poderosamente la atención, porque claro, en alguno de esos viajes o en esos viajes, el CNI, los agentes del CNI, más los jefes de la Casa Real, los quebraderos de cabeza del tema Corina, ¿no? De cómo se estaban llevando los acontecimientos, o el peso que cada vez tenía Corina, ¿no? Claro, la preocupación. Relatas que ya manda incluso, ¿no? Exacto, que tomaba decisiones. La casa del rey, la casa del rey y el CNI estaban muy alarmados por la presencia de una mujer extranjera tan cerca del rey y tan influyente. Ese era el problema de Corinna zu Wittgenstein. En Zarzuela eran conscientes de que tenía ese dicho, ¿no?, anglosajón, tenía la oreja del rey. O sea, lo que ella le decía al rey Juan Carlos no eran simplemente consejos, eran palabras que él tomaba muy en serio y que de alguna manera influían en su comportamiento. Por ejemplo, cuento ahí el viaje a Abu Dhabi en enero de 2013, que fue rechazado abiertamente a todas luces por el gobierno de España, porque acababan de salir a la luz esos correos electrónicos de Iñaki Urdangarín en el que se ponía de manifiesto la relación de Corinna zu Wittgenstein para buscarle un trabajo a Iñaki Urdangarín. Eso salió un miércoles en enero, en la segunda semana de enero, y el viernes el rey pretendía viajar a Abu Dhabi en compañía de Corinna zu Wittgenstein. Claro, el gobierno reaccionó alarmadísimo y por primera vez impidió un viaje al extranjero del rey Juan Carlos. A él le sentó muy mal esa decisión, pero fue muy importante porque, claro. No podían arriesgarse a que hubiese una fotografía de ambos en la capital de Emiratos Árabes, por ejemplo. Por lo tanto, no estamos hablando de un cotilleo, no estamos hablando de una anécdota propia de las revistas del corazón, estamos hablando de un caso de Estado muy serio, muy atractivo, porque lo personifica una mujer rubia, guapa, inteligente, de grandes ojos azules. Una Mata Hari 2.0. ¿no? Una Mata Hari 2.0, sí, eso es una buena expresión. Y eso hace que nos volquemos más en ese sentido, pero es un caso de Estado puro y duro. Y en ese contacto directo, ¿percibiste esa mujer poderosa, lista, inteligente, ¿no? Sin duda, sin duda. Para mí, desde el primer momento estuvo claro que Corinna es una mujer muy atractiva, muy hermosa, pero además es muy inteligente, con una capacidad de análisis importante y con una frialdad, con un distanciamiento de los problemas que yo diría es muy propio de los hombres. A ella le gusta definirse como una mujer, como una mujer con un cuerpo de mujer y una cabeza de hombre. A mí me parece esa definición como muy adecuada, ¿no? Y por lo tanto, más importante y más peligrosa, yo diría, para el Estado español. Doña Sofía, la reina. Hay una expresión que a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando la lees, que te impacta, cuando no puedo soportarla, la odio. Y una reflexión que también dejas, que dices que tenía, o su cultura es más británica casi que española, incluso Ana. Es duro, Háblanos ¿verdad? de Doña Sofía. Doña Sofía, es muy dura esa expresión, es muy dura y sin embargo creo que los españoles lo hemos podido percibir cuando, incluso ante las cámaras, ¿no? En determinados detalles, ese gesto del rey Juan Carlos de rechazar su ayuda, ¿no? Cuando tiene problemas al caminar, esa displicencia, ese notarse que no hay ningún tipo de relación entre ellos es muy duro. Por otro lado, es comprensible. Son dos personas que contraen matrimonio con un gran sentido de la obligación dinástica. Saben que tienen la obligación de reproducirse y de producir un heredero para que la dinastía continúe. Es una obligación muy dura y realmente una responsabilidad muy grande que tienen. Bueno, cuando el matrimonio se acaba pronto, según he podido investigar para este libro, es un matrimonio que se acaba pronto. Incluso algunos se remontan al nacimiento del propio heredero de Felipe VI, ahora en 1968. Eso tiene mucha influencia en la jefatura del Estado. ¿Por qué? Bueno, en el libro cuento cómo en el año 2009 el rey ya no quiere viajar
con la reina Sofía. Ujú. Y pide expresamente que los viajes de Estado se acaben y que se realicen trabajos, viajes más rápidos y más ágiles y sin la presencia de la reina. Ujú. Para la reina Sofía es una situación dura, pero ella es una persona muy disciplinada y que Claro. tiene como principal objetivo que su hijo, don Felipe, llegue al trono. Lo consigue. Ella trabajó muy duro para conseguirlo y de hecho los españoles se lo agradecen en el sentido de que sigue siendo al día de hoy el miembro de la familia real más apreciado y más popular en esas encuestas que se hacen ¿Podrá periódicamente. capear el temporal Felipe VI, Ana? Ese es su gran reto. Su gran reto no es que los españoles acepten y aplaudan su gestión como hacen ahora, sino que aprueben de nuevo a la institución monárquica, Claro. que es algo que aún no se ha producido. Acuérdate que el último CIS de mayo Sí. del año 15 de este año sigue suspendiendo la monarquía. Ese es el gran reto de Felipe VI, conseguir que el alma de los españoles ya pertenezca a la monarquía independientemente de quién esté Claro. a cargo. Pues Ana Romero, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Se lo recomendamos a los espectadores de Localia y a los oyentes de Radio Vigo. Final de partida de La esfera de los libros de Ana Romero, y muchísimas gracias por acercarte a Radio Vigo y a Localia esta tarde-noche, ¿no? A las 8 en Librouro. Además, con Lucía Trillo va a estar Ana Romero, y muchísima suerte como adjunta a la dirección del Español, que nos alegramos de que otro proyecto periodístico pueda ver la luz y pueda salir con tanta fuerza. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos para el Español. Gracias a vosotros. La verdad es que estamos emocionados con la posibilidad de sacar un medio en estos momentos tan difíciles para la prensa, ¿no? Sin duda. Y bueno, lo de venir a Vigo es una felicidad completa con el calor que hace en Madrid, una ciudad tan maravillosa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Ana Romero. Despedimos a los espectadores de Localia en la radio. Volvemos en nada, en 3 minutos. Hasta ahora. Gracias.